Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy feliz sábado tengan todos ustedes. Me es un gran gozo poder compartir con ustedes la palabra esta mañana. Queridos hermanos, estamos viviendo sin duda alguna que tiempos complicados, tiempos difíciles, de mucha preocupación. Hay quien está muy afligido, angustiado. Muchas personas me han escrito, me han preguntado desde marzo, abril, mayo, si este es el fin del tiempo, si estamos entrando ya al final de nuestra era. Y no, ciertamente esto no es el fin del tiempo, queridos hermanos, pero sí creo yo que es un precursor del fin del tiempo, sin duda ninguna. Y me parece que donde mejor podemos nosotros conocer en la Biblia el tiempo en el que estamos viviendo es en Mateo 24, capítulos, versículos del 6 al 8. Les invito a que vayamos a Mateo 24, por favor. Vamos a leer este capítulo 24 de Mateo, pues está lleno de las señales que dejó Cristo Jesús que iban a preceder su segunda venida. Dinos, dice el versículo 3 de este capítulo 24, dinos qué señales habrá, Señor, de tu venida y del fin del mundo. Y Cristo empieza a dar esas señales y dice el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra rey, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La palabra interesante aquí es pestes. Yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado que nos iba a tocar vivir en nuestro tiempo de la manera como lo estamos haciendo ahorita, principalmente retraídos en nuestros hogares, salimos a la calle, hay que hacerlo con protección, hay que mantenernos distanciados de las personas. Eso a veces se me hace hasta de película, queridos hermanos, hollywoodesco, ¿verdad? Veo a la gente en el súper toda protegida. No creí que fuéramos a presenciar esas cosas, pero son las pestes, queridos hermanos, y todavía no es el fin, dice la palabra de Dios. Esta palabra peste solamente se usa en otro lugar en la Biblia, que es en Hechos 24, versículo 5, y se usa para el apóstol Pablo, a quien se le llama pestilente, porque la doctrina que él predicaba se estaba esparciendo por toda la región, así como el virus se ha esparcido hoy en día por todo el mundo. Precisamente así dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Saben, queridos hermanos, este es un momento en el que vale la pena vivir. Y yo creo que somos privilegiados porque nos toca vivir este espacio. Y lo digo esto con muchísimo respeto, porque ha sido un periodo de sufrimiento económico para muchas personas que han perdido el trabajo, que han visto sus sueldos recortados, que no han podido seguir produciendo si tienen empresa, porque hay quienes han pasado por el sufrimiento de la enfermedad o inclusive quien ha perdido la vida. Por eso les comento de una manera especial y con mucho respeto que es también un espacio de tiempo en nuestra historia en el que vale mucho la pena vivir. Nosotros hemos entrado a un periodo del que tal vez ya no vayamos a salir. Un periodo que va a reconfigurar nuestra vida, va a reconfigurar la manera como hacemos las cosas.
Y tal vez esto de la nueva normalidad ya debemos dejar de llamarle nueva, queridos hermanos. Esta es nuestra normalidad. Pero yo quisiera invitarlos a que reflexionemos cómo hemos nosotros pasado todo este tiempo de aislamiento desde marzo. El 14 de marzo fue el último día que salí de la casa en actividad normal. Fui a predicar a la iglesia. La iglesia ya ha cerrado ese día el templo. Nada más estuvimos con unos pocos hermanos haciendo la transmisión desde la iglesia y desde ahí se acabaron las actividades cotidianas. A lo mejor vuelven ya con la vacuna, con algún medicamento por allí. A lo mejor ya no, como antes, ya no vamos a volver a vivir como antes, queridos hermanos. Eso hay que entenderlo. Lo más importante es qué hemos hecho nosotros durante este espacio de la pandemia. ¿Qué hemos hecho con el tiempo? Porque ciertamente nosotros no debemos en estos momentos, no podemos ser las mismas personas que éramos en marzo cuando entrábamos en la pandemia. Dios nos libre de eso. Hemos tenido tiempo para orar más, para estudiar más, para ser más íntimos con Jesús. Sin duda alguna que hoy debemos tener una fe más fuerte que la que teníamos en el pasado. Debemos de ser mejores personas, más fuertes en Cristo Jesús, más llenos del Espíritu Santo. Si un evento de proporciones mundiales como este no nos despierta y no nos saca de nuestro letargo, hermanos, yo no sé qué va a pasar con nosotros. Vivimos momentos muy serios. La iglesia y Dios necesita de personas y de cristianos serios. No podemos estar jugando a que nos preparamos si no nos preparamos para la segunda venida de Jesús. No podemos estar jugando a la iglesia. ¿Qué es lo que demanda de nosotros la palabra de Dios? Que prediquemos el evangelio por todo el mundo por testimonio. Y entonces vendrá Cristo Jesús. Acá dice precisamente en Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice la sierva del Señor en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47, cuando el carácter de Dios sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Jesús a reclamar a su pueblo y a tomarlo a donde Él está. Debemos estar nosotros mucho más cerca de Jesús de cuando estábamos en marzo. Ahora, a mí me preguntan y me dicen, oye, es que yo veo predicaciones en YouTube y dicen que no debemos ponernos la vacuna contra el COVID porque esa es la marca de la bestia. Bueno, pues yo me acuerdo que cuando salió aquella credencial del IFE, hoy le llaman INE, pues también había hermanos que predicaban y que decían que no fuéramos a enlistarnos al Instituto Federal porque ese número era la marca de la bestia. Queridos hermanos, no podemos, un pueblo iluminado con tanta luz profética, no podemos andar tan desorientados creyendo este tipo de fábulas. Hay personas a las que les encanta que les prediquen cosas nuevas que nunca han escuchado. Y hay gente a la que le encanta predicar cosas nuevas. Juntas el fuego con la estufa y ahí les encargo. ¿Saben qué es lo que dice aquí? Les leo de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Si tienen ustedes su Biblia en sus manos, por favor, vayan a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Y dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Se dan ustedes cuenta, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la marca de la bestia? Bueno, antes de hablar de la marca de la bestia, tenemos que entender el sello de Dios. Dios tiene un sello. Y si la bestia, el dragón, que es el diablo y Satanás, dice Apocalipsis 12:9, y la bestia es su agencia aquí en la tierra, la iglesia romana. Si la marca de la bestia son los adoradores de Satanás, los adoradores de Dios deben también recibir una marca o un sello. Yo les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 31, por favor. Vamos a ir a Éxodo 31 y leo versículos 13 y 17 de Éxodo 31. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque son señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Dice el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El cuarto mandamiento, el día de reposo, el sábado de la creación, es la señal entre Dios y su pueblo para siempre, queridos hermanos. Vayamos a Ezequiel capítulo 20, por favor, les invito. Ezequiel capítulo 20, vamos a leer versículos 12 y 20. Dice aquí, voy a leer desde el versículo 11, Ezequiel 20, 11. Y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. El Señor no da sus decretos o sus mandamientos por casualidad, por ocurrencia. Tienen un firme propósito, y es que sean cumplidos, y que sean cumplidos con un corazón gozoso, lleno de alegría. Dice el versículo 12, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El sábado es una señal del poder creador y santificador de nuestro Dios. Dice el versículo 20 de Ezequiel 20, y santificad mis días de reposo. Acá no dice observar o guardar, es más directo. Santifica. ¿Qué significa santificar? Apartar. Aparta mis días de reposo, santifica mi día de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Por eso es que tan fácilmente el mundo ha perdido su ubicación entre el Dios creador y la criatura, porque es el sábado el que lleva los ojos de la criatura hacia el trono del Dios creador y lo reconoce como Dios, como creador y sustentador de todas las cosas. Yo dejo de guardar el sábado y dejo de tener un constante recordatorio semanal de que Jehová es mi Dios. Y cuando eso ocurre, abrimos cualquier número de oportunidades para que nuestra carnalidad aflore y entonces empecemos a obedecer los designios de la carne en lugar de estar sujetos al Espíritu Santo. Es verdaderamente maravilloso cómo nuestro Dios nos abre su santa palabra y nos ayuda para ubicarnos en lo que es la verdad presente. Voy a compartirles una presentación.
en donde estamos hablando de nuestra preparación para la crisis final, particularmente conociendo el sello de Dios y la marca de la bestia. Demos antes un pequeño tour alrededor del mundo, queridos hermanos, porque el mundo se está poniendo de cabeza. Hay incendios en California históricos, al día de hoy son históricos, por los miles de hectáreas de bosque que han consumido estos fuegos que no hay forma que puedan detenerlos los bomberos. Pero en el otro lado del continente americano están exactamente en lo mismo, en la selva del Amazonas, siendo consumidos como nunca antes en la historia por incendios. El deshielo en Groenlandia, provocado por el calentamiento global. Es verdaderamente increíble lo que está pasando en los polos de la Tierra, descongelándose, grandes capas de hielo desprendiéndose, y a la hora de que se derriten suben el nivel de los océanos y están teniendo gran peligro de inundación muchísimas ciudades portuarias. Además, hermanos, dicen los científicos que allí en esas capas de hielo hay cualquier cantidad de virus atrapados. Cuando esas cosas toquen el agua y lleguen a lugares menos fríos, se derrita todo. Dicen, no queremos ni pensar en lo que va a ocurrir. Teníamos la amenaza de 2 huracanes que entraban por el Golfo hacia los Estados Unidos por primera vez en la historia. Estaba ardiendo Wisconsin, pero en esta ocasión no por fuegos naturales como en California o en el Amazonas, sino por estas injusticias que se están cometiendo en Estados Unidos y aquí en México también, por supuesto, nada más que aquí no protestamos como en Estados Unidos, eh, del abuso policial hacia las personas de color. Ahí estaban Wisconsin, uno de los estados más tranquilos de los Estados Unidos, de cabeza, provocando incendios, grandes revueltas, y ocurrió de esta manera en la mayor parte de las grandes ciudades norteamericanas. Tenemos nosotros también, por ejemplo, eh, multitudes rechazando las medidas para controlar la pandemia. En París, en Berlín, no les gusta el aislamiento de los gobiernos. Dicen ellos, pues es que nos vamos a infectar todos de todas formas. Pues sí, pero no es lo mismo infectarnos todos juntos que poco a poco. No es lo mismo infectarte hoy que infectarte dentro de un año. O sea, debemos de entender la grandísima diferencia. Si todos nos infectamos al mismo tiempo, no hay doctores, no hay camas, no hay hospitales, ni para atender a los enfermos de COVID, ni para atender a los otros que tienen otros padecimientos cardiovasculares, diabetes, lo que usted quiera. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo enfermarme en marzo que enfermarme ahorita. Ni va a ser lo mismo enfermarte dentro de un año, con todo lo que se va a saber y los recursos médicos que se van a tener a disposición. La palabra el día de hoy es cuidarnos. Cuídate tú, cuida a tu semejante. Es lo responsable de hacer también, tanto ante nuestra autoridad civil como ante nuestra autoridad celestial, por supuesto. Los índices de crimen han subido en las ciudades americanas. Normalmente se vive muy cómodamente en Estados Unidos, se vive muy tranquilamente, pues en una ciudad que solía ser tan tranquila como en Austin, la criminalidad ha subido hasta en un 64%. Qué barbaridad, queridos hermanos. Europa ya está en su segunda ola de COVID. No es muy reciente esta gráfica que les pongo aquí. Hoy día están mucho más arriba que allí y están mucho peor que como estaban aquí en abril. Mucho peor en marzo. España, Francia, Alemania, Inglaterra están bastante peor que en marzo o en abril porque relajaron las medidas.
Es un tema complejo porque la economía también sufre mucho y eso implica que hay sufrimiento en nuestros hogares. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema fácil. Nosotros, sin embargo, debemos acatar las indicaciones y protegerte tú y proteger a los demás. No comprar y vender. Dice la Biblia en Apocalipsis 13, queridos hermanos, los invito a que vayamos para allá. En Apocalipsis 13 nos hablan de dos bestias, ambas trabajando como agencias satánicas, sin saberlo ellas, por supuesto, pero simplemente están haciendo las labores del enemigo. La primera bestia de Apocalipsis 13, que está en los primeros 10 versículos, se refiere a la iglesia romana, pues, ¿verdad? No es una persona en particular, no es un papa en particular, es el sistema, ¿verdad? Lo que está enemistado en contra de Dios, en contra de su palabra. Y a partir del versículo 11 se habla de una segunda bestia que iba a tomar la preeminencia mundial y que le iba a regresar el poder al papado. Esa segunda bestia son los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy en día, la principal y única superpotencia sobre la tierra. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 12 de Apocalipsis 13, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjense, esta nación, la bestia, recuerden ustedes, en Daniel capítulo 7 se nos explica que una bestia representa un poder, un reino o un rey. Esta segunda bestia, los Estados Unidos no reclaman adoración para ellos, sino para la primera bestia, para la iglesia romana. Y acá dice, hace que la tierra y los moradores, o sea, hay un elemento de coerción, de obligatoriedad. Y luego dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Oye, pero si los engaña no tienen culpa. Todos los cristianos, yo no hablo de los que no son cristianos, estos son cristianos romanos. Todos los cristianos tenemos acceso a la palabra de Dios. No podemos o no debemos de ser engañados. Si somos engañados es porque no hemos sido diligentes en el estudio de su palabra y de su oración. Dice este capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8, y la adoraron, hablando de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Ah, caray, todos, tú y yo también. Dice aquí, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Van a haber dos grupos de personas entonces. Una grandísima mayoría que van a estar adorando a la bestia y a su imagen, y otros que no la van a estar adorando y que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No tenemos que meterle mucha matemática ni filosofía para saber que quienes están escritos en el libro de la vida del Cordero son los que tienen el sello de Dios, y los que adoran a la bestia y a su imagen, efectivamente, tienen la marca de la bestia. Continúo leyendo en el capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ah, caray. Acá me habla del decreto de muerte, que viene ya cuando estemos en el fin del tiempo. Acá creemos que la estamos pasando duro porque la economía sufre, porque cerraron los templos, porque estamos en casita. Todavía no llegamos a lo que va a ser.
Faltan cosas más grandes y más terribles. Pero dice 1 Corintios 2:5 que nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así es que no debemos de tener miedo por esas situaciones, porque el poder de Dios siempre estará presto para proteger a sus hijos. Dice, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Todos los que adoraban la marca y a la bestia, se les ponía una marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Al final va a haber una prohibición para comprar y vender. Y solamente va a poder comprar y vender el que tenga la marca de la bestia. La vacuna. Ya quedamos que no es posible que pensemos en esos términos. No es una marca o sello que se pueda ver tangiblemente. No es algo que te inyectan, no es algo que te cuelgan, no es un tatuaje que te ponen, no es un chip que te inyectan, nada de eso. ¿Ok? Oye, pero es imposible que prohíban comprar y vender porque tendrían que cambiar la constitución. No tendría que cambiar nada. Ya ha estado haciendo esfuerzos y pruebas Estados Unidos prohibiendo comprar y vender desde hace tiempo. El ejemplo más reciente es el de TikTok, que se le hizo al gobierno americano que estos podían efectuar espionaje dentro de su país. Así es que le prohibió a TikTok comprar y vender su aplicación en Estados Unidos y que una empresa americana tenía que comprar las operaciones de TikTok en Estados Unidos para que pudieran ellos continuar operando. Y también está el caso de Huawei, de los teléfonos. El gobierno americano le prohibió vender teléfonos en Estados Unidos y también poner sus torres de 5G porque los acusa de espionaje, pero no solamente eso, le prohibió a las empresas americanas hacer negocios con Huawei, de manera tal que Google les dijo, no te puedo suministrar más el sistema operativo, y el productor de chips le dijo, no te puedo yo dar más chips. Y entonces Huawei, que es la empresa de telefonía celular que más crece en el mundo entero, está produciendo sus propios chips y su propio sistema operativo. Y además el embargo a Cuba, que duró décadas, hoy día ya no, pero duró décadas, prohibiéndole comprar y vender con Estados Unidos, pero también a los países aliados de Estados Unidos. No podían hacer eso con Cuba tampoco. Comprar y vender, eso ya lo ha estado haciendo Estados Unidos desde hace tiempo. Y al día de hoy lo hacen nuestras narices con TikTok. Va a ser este tema muy sencillo. Pero ¿qué es la marca de la bestia, pues? Si no son estas cosas. Bueno, ya revisamos nosotros qué cosa es el sello de Dios y primeramente tenemos que entender que el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad. El sello de Dios tiene que ver con la observancia de todos los mandamientos de nuestro Padre Celestial, muy particularmente del cuarto mandamiento, al cual identifica como sello, como señal entre él y su pueblo. Pero dice Santiago, con un mandamiento que corrompas, ya corrompiste la ley entera, los rompiste todos. No puedes estar medio bien o medio mal, o estás bien o estás mal. ¿Ok? Entonces, dice la sierva del Señor en Eventos de los Últimos Días, el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el sábado, el día de reposo de Jehová. ¿Qué es el sello de Dios? Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. Con relación a que el cuarto mandamiento es el único que identifica el nombre de Dios, Jehová, su título, creador de los cielos
y la tierra y su territorio, los cielos y la tierra. Son las tres características y elementos fundamentales que debe de tener el sello de cualquier autoridad. Ya entendiendo qué es el sello, ahora podemos entender qué es la marca de la bestia. Si el sello de Dios es la observancia del sábado como día de reposo de Jehová, veamos qué dice aquí que es la marca de la bestia. Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia, primer día de la semana. La marca de la bestia es el día de descanso papal. Cuando llegue la prueba, se manifestará claramente qué es la marca de la bestia, es la observancia el domingo. Cuando llegue la prueba, todavía no ha llegado la prueba, queridos hermanos. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. ¿Quiénes tienen o han recibido la marca de la bestia? Al día de hoy, nadie absolutamente. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia, dice la pluma inspirada en el libro El Evangelismo. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia y no lo será, sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Va a llegar un momento, queridos hermanos, en que va a haber un decreto de ley para adorar a Dios el primer día de la semana y prohibir la adoración a Dios en todos los otros días de la semana. Y a quien no cumpla, a quien cumpla, se le pondrá la marca de la bestia. A quien no cumpla, primero se le prohibirá comprar y vender y luego se ejecutará el decreto de muerte. No te preocupes, por favor, hermano, una vez que salga la ley dominical y una vez que se decrete el decreto de muerte, valga la redundancia, dice la pluma inspirada, ni un solo cabello del pueblo de Dios será quebrantado. A nadie se le podrá quitar la vida. Estará protegido el pueblo de Dios. Sí van a haber muertes en algún momento, ¿verdad? Sin duda, van a haber mártires. Mientras haya gracia, mientras las muertes de los santos puedan convencer a otras personas del amor de Dios, el Señor permitirá el martirio. Pero cuando se acabe el tiempo de gracia, cuando empiece a caer la primera plaga, que es cuando sabemos que efectivamente ya se terminó la gracia, a partir de ese momento, los momentos más duros en la historia de este mundo, ni un solo santo perderá la vida, ni uno solo. Previo a eso, y sí durante el decreto de muerte, podremos sufrir la pérdida de algunas vidas. Sí, señor. Pero va a ser tan solo un descanso temporal, para que cuando abramos los ojos podamos encontrarnos con el maravilloso y hermosísimo rostro de nuestro Señor Jesús que viene en las nubes de los cielos. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Ahorita no tienen la marca porque la mayoría del mundo cristiano no sabe que existe un conflicto. No lo entienden. No saben el tema de lealtad, el tema de adoración, el conflicto de los siglos, no lo conocen. Tú y yo estamos aquí para ayudarles a que lo conozcan, para proclamarles, para que no sean engañados como todos los moradores de la tierra y terminen adorando a la bestia. Van a adorar a la bestia no poniéndole una veladora e hincándose. Van a adorar, van a recibir la marca de la bestia por adorarlo,
porque reconocen su señorío al respetar y al adorar en un falso día de reposo impuesto por la iglesia aquí en la tierra. Ese es el problema, ¿me entienden, hermanos? Mientras no haya un decreto dominical, no hay marca de la bestia. Una vez que venga el decreto dominical, todo mundo ha sido advertido. Nosotros debemos estar desde ahorita predicando con todo el poder del Espíritu Santo sobre este conflicto, para que cuando venga el conflicto, tantas personas que verdaderamente aman a Dios en otras partes, en otras iglesias, observen y el Espíritu Santo les ayude a salir de Babilonia, a entrar en el pueblo remanente y a no recibir la marca de la bestia, ser sellados aquí en su frente. Aquellos que después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios continúen desobedeciendo, exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, en la gran crisis que está en nosotros, recibirán la marca de la bestia. El Señor no va a tener por culpable a quien no sepa, pero una vez que conoces y rechazas la verdad, estás más allá de toda ayuda divina. La imposición de la ley dominical precede el tiempo de gracia, era lo que les estaba yo comentando, ¿verdad? Primero va a venir la ley dominical y va a haber gracia por un periodo de tiempo para que la gente que no sabía del conflicto se entere y tome una decisión. Y entonces, en un momento específico, se terminará el tiempo de gracia. ¿Cuándo? Cuando ya todos hayamos decidido nuestros casos y nuestro corazón haya quedado eternamente suave y tierno o eternamente duro como una piedra, de manera tal que ya el Espíritu Santo no puede hacer más trabajo. Y entonces se termina el tiempo de gracia, vienen las últimas 7 plagas, y hermanos míos, nosotros vamos como en un expreso a la velocidad de la luz hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Dice Daniel 12:3, y los que enseñan la justicia brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No te gustaría a ti brillar de esa manera, querido hermano, hermana? Vamos a brillar perpetuamente. Nosotros no podemos hacerlo, pero el Espíritu Santo nos ministra, nos empodera, y por medio de él y la fe en Jesús podremos nosotros brillar por la eternidad. Sí que si enseñamos la justicia a nuestros prójimos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué tan cerca estamos de todo esto, queridos hermanos? Miren, disculpen que estén en inglés las noticias, así las hallé. Este es un periódico del Perú. Dice ahí que el presidente de Perú supervisa personalmente el cumplimiento con el toque de queda nacional dominical. Allá hubo un toque de queda dominical en todo el país. Esto es por temas de la pandemia. Dice aquí que el presidente municipal de Nagua está ordenando que se cierren los negocios de lunes a sábado a las 2 de la tarde y el domingo durante todas las 24 horas. El otro era en República Dominicana. Esto es en San Salvador, República del Salvador. Dice, solamente en el día del domingo habrá cierre total, el famoso lockdown que le llaman, cierre total. Es decir, los países se están acostumbrando a un cierre total. ¿En qué día? El domingo. Entonces, cuando veamos que a la tierra le sienta bien un día de descanso a la semana,
Cuando veamos que el calentamiento global puede batallarse mejor parando la actividad completamente un día a la semana, cuando veamos que todos estos disturbios sociales, problemas económicos y medioambientales ocurren porque nos hemos alejado de Dios, ¿qué día creen ustedes que se le va a ocurrir a las autoridades para dejar como un día absoluto de cero actividad? Pues el domingo sí ya lo están haciendo. Perú, República Dominicana, El Salvador, Puerto Rico está implementando un lockdown de 24 horas cada domingo, every Sunday, cada día del sol, Sunday, día del sol, queridos hermanos. ¿Se dan ustedes cuenta? TikTok, Huawei, Cuba antes de eso, y ahora todos estos países. Queridos hermanos, la plataforma ya está puesta, por eso les digo que es un privilegio vivir en estos tiempos, porque estamos siendo testigos de cumplimientos maravillosos de la profecía. Nuestro Señor Jesús viene pronto. El sello de Dios es solo para los que sean semejantes a Cristo en carácter. Evento de los últimos días, página 187. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar, no más o menos, no hay dos, tres, plenamente la imagen de Jesús. Es algo que no hacemos por un poder interior nuestro. Es algo que hacemos mediante el poder y el ministerio del Espíritu Santo. Pero hay una cosa que debemos hacer y es acceder, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, vaciarnos de tanta cosa inútil, mundana que tenemos en nosotros mismos para ser llenados del Espíritu Santo, para que deseemos ser como Jesús por encima de cualquier otra cosa aquí en la tierra. Y entonces, queridos hermanos, podremos reflejar el carácter de Jesús. Entonces podremos predicar por testimonio a todas las naciones. Y entonces Cristo podrá venir por nosotros. Los que venzan al mundo, a la carne y al diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Yo les voy a dar aquí un dato, queridos hermanos, dice la sierva del Señor, ni uno entre 100 de nosotros está haciendo algo más que estar ocupado en actividades mundanales y comunes. O sea, dice aquí que más de 99 de cada 100 no hacen otra cosa más que ocuparse de sus cosas mundanas, de su vida mundana, secular. No estamos ni siquiera medio despiertos ante el valor de las almas por las cuales Cristo murió. Cuando dice no estamos ni siquiera medio despiertos, significa que estamos medio convertidos. Y medio convertido es no estar convertido, queridos hermanos. Una cosa es estar convencido, a lo mejor todos estamos convencidos, pero no convertidos. Hay una diferencia como de unos, ¿qué será? 30 o 40 centímetros entre la conversión y la convicción. ¿Cómo que hay una diferencia de 40 centímetros entre la convicción y la conversión? Sí, señor. La convicción está aquí, en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Este conocimiento debe de bajar al corazón y debe transformar nuestras vidas. Aquí está la conversión, queridos hermanos. Aquí está. El conocimiento no es tema de acumularlo y de repetirlo. El conocimiento es un tema de amar la verdad, de abrazarla, de practicarla y de enseñarla, queridos hermanos. Nuestro más alto deber, una cita que me encantó de mi autora favorita.
Dice, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y luego exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Es decir, ¿cuál es nuestro primer y más alto deber? Estudiar diariamente las Escrituras, conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios y exhortar o motivar a otros para que hagan lo mismo. Son tres cosas nada más. Nuestro más altísimo deber, nuestra más noble misión aquí en la tierra. Estudiar la palabra de Dios, obedecerla y enseñar a otros para que hagan lo mismo. Qué belleza. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán asistir en el último gran conflicto. Una reflexión final. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. No pensemos que siempre vamos a estar con la ayuda de un grupo de la congregación, que siempre vamos a tener cerca al anciano o al pastor. Dice aquí, permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando todo mundo a tu alrededor te abandone. Pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra verdadera prueba. Y yo le pido al Señor Dios del cielo para que nos ayude a cada uno de nosotros, para que podamos dar razón de la fe que cada uno de nosotros profesa y que queramos ser como Cristo Jesús con toda humildad y con todo deseo, más allá de cualquier otra cosa sobre la tierra. Que Dios les bendiga. Oremos, queridos hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos, Señor, porque eres el único digno en recibir el honor y la gloria. Padre Santo, te agradecemos por este maravilloso legado, por este don que nos has dado de tu santa palabra. Ayúdanos para que podamos escudriñarla todos los días. Ayúdanos para conformar nuestras vidas a tu voluntad. No podemos hacerlo nosotros, Señor. Danos la fuerza y el coraje para querer hacerlo y danos a tu Espíritu Santo, sin el cual jamás podremos llegar a estar en armonía contigo. Quédate con nosotros, Padre. Bendice a esta tu iglesia de virreyes. Dirige y bendice a cada uno de los hermanos de esta iglesia, de sus familias, que puedan resueltamente seguir a Jesús por donde quiera que vaya. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Feliz sábado, hermanos.